Sí, en cuanto me digas, ¿quieres probar micrófonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, 5, 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal, mi querido amigo Enrique Nachón? Hoy tengo en la mesa a un amigo, no al señor secretario. La verdad es que nos conocemos desde hace mucho tiempo, Enrique, y pues tu familia, tu historia de vida, siempre has sido un hombre de mucho trabajo, siempre muy formal y siempre en crecimiento, ¿no? Desde que te conozco, pero además me acuerdo de ti y de son 6 hermanos ustedes, ¿no? 7. 7, sí. Y ahí en los berros, ¿no? Jugar los patines, corretear. ¿Cuántas personas vivían alrededor de toda esta zona de Jalapa? Enrique, qué gusto tenerte y muchas gracias por haber aceptado. Al contrario, Mauricio, muchísimas gracias. Sí, bueno, como sabes, pues somos del mismo barrio. Así es. Ahí crecimos todos nosotros. Eso era el centro de Jalapa, lo disfrutamos caminando, andábamos en la calle tranquilos, felices, todos de chavos, nos conocíamos todos. Y también teníamos el club de tenis, ¿te acuerdas? Sí, ahí, claro, que era el refugio de todos los que vivíamos ahí, los berros. Platicando, a la vuelta de ustedes estaban los Gidi, bueno, ustedes, García Barna, los Casasa, ¿cómo se llaman? Enfrente Eli Levet, el doctor Hernández Jiménez, claro, todos, es que de verdad era una superflota y Jalapa, digamos, llegaba hasta Repsamen, ¿no? Sí. Todo, ya meterte hacia aquellos barrios ya eran barrios bajos, ¿no? Ya era otro Jalapa, y me acuerdo cómo disfrutábamos ahí los patines en el kiosco de los berros, ¿no? Sí, oye, todos tus hermanos también muy prominentes, médicos, en fin, cuéntanos un poco de tu historia familiar en principio. Con todo gusto. Bueno, nosotros somos 7 hermanos, 4 hombres y luego 3 mujeres. Yo creo que ahí agradezco y reconozco el esfuerzo que tuvieron mis papás. Todos tenemos una carrera, todos somos autosuficientes, todos trabajamos, todos ejercemos lo que estudiamos. Y la verdad es que tuvimos las familias de antes, en donde el papá y la mamá estaban encima, dándote valores, dándote educación. Por supuesto, en la escuela te daban el conocimiento técnico e incluso práctico, ¿no? Antes, pero los valores, los principios te los daban en la casa. Y yo creo que así se fundó y así se salió adelante la familia. Y los 7 hermanos, yo soy exactamente el del medio, soy el cuarto. 3 hombres mayores, también. Pues al que nadie le hacía caso, ¿no? Porque siempre los mayores eran... ¿Y se llevan muchos años, no, verdad? Pues mira, Carlos me lleva... Carlos es el mayor. Sí. Carlos me debe llevar 4 o 5 años. Eran como las familias de antes, cada año y medio llegaba uno. Y a Lourdes, que es la menor, pues también le debo llevar 5 años. Entonces en 10 años. Vive en una casa de 9 personas más. Las personas que asisten y eso, la casa era muy grande, obviamente, ¿no? Sí, y se vive de maravilla porque todos los días era fiesta. Sí, claro. Ahí era una casa de puertas abiertas y todos, a mi papá y a mi mamá les gustaba que invitáramos a nuestros amigos. Y ahí había áreas que nos permitían estudiar, que nos permitían jugar, que nos permitían incluso disfrutar, ¿no? Entonces muy, muy padre. Siempre vivimos ahí con todas las comodidades y la confianza que nos brindaban nuestros papás. ¿Tú en qué primaria estuviste? Yo estudié en el Instituto Clavijero, la primaria y la secundaria. Luego la preparatoria la hice en la Prepa Jalapa, que todavía estaba en Ávila Camacho, ahí frente al monumento. Exactamente. Y estudié la carrera de Administración de Empresas, así se llamaba, en la Universidad Veracruzana. Claro. Después hice una especialidad en finanzas. Y ¿en la misma Universidad Veracruzana? No, esta la hice en el Instituto de Operadora de Bolsa mientras trabajaba yo en una casa de bolsa en la Ciudad de México. Estudié la especialidad en intermediación financiera. Ahí pude lograr la autorización que daba en esa época la Comisión Nacional
de bancaria y de ¿Era como valores. una certificación? Sí, para poder ser intermediario financiero. Ok. ¿Estuviste en el banco al inicio o nunca? ¿O en casa de bolsa siempre? Primero estuve en una casa de bolsa. Ajá. De ahí trabajé un breve tiempo en Banco de Oriente y luego en Bancomer, lo que era Bancomer. Okay. En Bancomer estuve muchos años, empecé... ¿En Ciudad de México o acá? Fíjate, qué buena pregunta. Empecé en Jalapa como ejecutivo de la banca empresarial. Después fui director de la banca empresarial, después director de banca corporativa, después director de banca comercial y terminé mi trayectoria en Bancomer como director divisional de banca comercial, teniendo a mi cargo 11 estados de la República, todo el sureste. ¿Estabas allá en universidad o dónde? Fíjate que como veía yo los estados, la banca, a mí no me gustaba estar ahí en la banca, en Universidad 1200 era la dirección, me acuerdo, ¿no? Perfecto. Junto a Plaza Coyoacán. Entonces, unas super oficinas impresionantes. Y preciosas, muy funcionales. Entonces se decidió que la oficina de todo el sur-sureste estuviera en Cuernavaca, la dirección divisional. Y ahí estaba yo por la cercanía al aeropuerto, por la movilidad. Y de ahí te movías. Y de ahí me movía yo a todo el sureste. Ya. ¿Y después vas a la bolsa después de estar en el banco o fue antes? Antes estuve en la bolsa. Estuviste en la bolsa. Mientras estudiaba la especialidad aquí abrimos lo que se llamaba operadora de bolsa, no sé si recuerdas, en Ávila Camacho. Perfectamente bien. Ahí estábamos. Bueno, la primera casa de bolsa que yo recuerdo estaba en la esquina aquí de... En el Tobis, donde está el exactamente, donde está ahora un... Esa era Probursa. Pero esa fue la primera que... Esa fue la primera y luego llegó operadora de bolsa. Oye, a ti te toca toda esta historia de cuando... yo recuerdo a mi mamá perfectamente que era como un boom, ¿no? Que empezaban a meter dinero a la bolsa y todo este tema y de repente, bueno, se reproducía como espuma el dinero. Fue un momento, yo lo recuerdo, no así con mucha claridad, pero sí me acuerdo de mi mamá y lo sacó justo al momento exacto cuando viene toda la situación financiera, que todas las casas de bolsa, la gente pierde su dinero y todo. ¿Te tocó esa parte? Por supuesto, me tocó estando yo en la Ciudad de México. Hay un libro que explica perfectamente esto, la ciclicidad de los mercados. Se llama El Mercado de Valores, de Luis Enrique Mercado, fíjate, para que no nos equivoquemos. Y ese libro explica perfectamente lo que sucedió. Bueno, él hasta antes de que pasara eso ya estaba ese libro. Fíjate. Entonces ahí podíamos ver lo que es la ciclicidad de un mercado. Pero cuando, tú nos acabas de dar el ejemplo, cuando alguien que sus ahorros los empieza a invertir en mercado de capitales, hay un riesgo. Eso es algo que te prende un foco, ¿no? ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy sigue eso, ¿no? Tú no puedes permitir un crédito de margen, ¿no? Ese tipo de operaciones en donde te endeudas, también dejas en garantía tu patrimonio para invertir, arriesgar algo en una inversión. Entonces, bueno, ahí creo que, en una opinión muy personal, hizo falta que los que estaban de asesores explicaran a la gente, pero rebasaba. La gente llegaba y decía, oye, es que yo quiero invertir porque a mi amiga se ganó el 100% de su inversión en dos meses, ¿no? Entonces yo quiero lo mismo. Sí. Pero no. Sí, fue una locura, Enrique. O sea, parecía como Disneylandia, me acuerdo. Sí. Es decir, todo el mundo quería invertir 85, en la bolsa. 86, 87. Sí, exactamente. Sí. Oye, ¿y algún caso de algún cliente o alguien digo, sé que pasaron muchas cosas, personas que se suicidaron porque perdieron justamente lo que está diciendo, todo su patrimonio? ¿Tú recuerdas alguna anécdota o alguna historia en este sentido? Pues mira, sí hubo muchas historias, no graves, afortunadamente. Sí sé, no me tocaron a mí, pero sé gente que perdió su patrimonio. Total. Sí, gente que se estresaba mucho y que se enfermó. Claro. Gente que pedía dinero prestado para invertir ahí que no le funcionó el negocio, ¿no? Claro, gente que vendió su casa. Entonces, bueno, eso fue falta de asesoría, falta de profesionalismo. Decir, lo que me estás diciendo es que no fue necesariamente un tema político o un tema de una quiebra del país. Es decir, todo mundo llega a este formato, empieza a invertir y de repente viene un suceso que ¿qué es lo que pasó? Para medio entenderlo. Las acciones tienen varios valores. El valor de la emisión, el valor nominal, el valor de mercado. El valor de mercado es cuánto estás dispuesto a pagar por él, cuánto crees que paga. Para eso te vas a
a soportar en dos análisis: el análisis técnico, que es el que te dice en qué momento entrar, cuando suavizas algunas curvas para ver cuándo es momento de entrar o de salir, y el análisis fundamental, que es el que te dice qué tipo en qué tipo de personas está la empresa, qué se dedica, cuánto gana, qué mercado atiende. Entonces, con esa información tú debes de tomar una decisión, ¿no? Pero finalmente, si llega y había una fila de personas, por ejemplo, yo estaba en una sucursal también al principio en Río Nazas, en la Ciudad de México, y había fila de personas que llegaban: es que yo tengo este dinero y lo quiero invertir. Y ahí nos formábamos a ver, ¿no? ¿A qué te dedicas esto? Pues a una sociedad de inversión, para no correr tanto riesgo. Pero sí había mucha gente que quería, porque su amiga había invertido en tal número, en tal X nombre de empresa, terrible. Había que invertir ahí, y yo creo que ahí el mercado demandante rebasó al mercado oferente. Entonces, el servicio que tú querías dar no era posible, y entonces llegaba la gente y compraba sus acciones, y de repente ese valor de mercado, para regresarme a mi idea original, cuando la gente empezaba a comprar y dejó de comprar, bueno, va perdiendo valor el mercado, ya no tiene demanda y va bajando el valor del mercado. Entonces, una cosa que habías comprado a 10 pesos, al día siguiente estaba a 9.50 o a 9, y allí va bajando y va bajando. Y los reglamentos que tenía la bolsa, en donde establecía que si perdía un valor en la acción en el día, tenías que suspender la cotización de esa acción en ese momento, pues fueron metiéndose, pero finalmente no lograron frenar el mercado. Entonces, estamos hablando ya, no sé, pero en el 86, hace 40 años, ¿no? 40 ya. Entonces no trae uno en la mente todo exactamente, pero eso fue lo que pasó. Un suceso histórico ahí bastante complejo. Bueno, y volviendo a la parte de Enrique, después de esta etapa, digamos, de tu vida en el sector privado, como tal, ¿en qué momento brincas a la parte pública? ¿Y cuál fue para ti como la diferencia entre estar en una cuestión bancaria, la bolsa, en fin, y después pasar a una parte pública? Muy interesante la pregunta. Bueno, primero, como platicaba, siendo 7 hermanos, pues uno piensa, cuando crees, y ojalá este mensaje sirva, uno piensa que vas a seguir con lo que tus papás iniciaron, y la verdad es que uno debe de pensar: ¿qué debo hacer yo para salir adelante? Y esa era mi interrogante, ¿no? Porque en la familia, pues los que no eran ya se dedicaban a ingenieros, arquitectos, los otros eran médicos, y yo era el único que estudié. Bueno, Lourdes, mi hermana, también estudiamos administración de empresas. Entonces yo sí decidí que no debería de estar en una de las empresas, continuar lo que la familia venía haciendo. Es por eso que entré al sector financiero. Me gustaba mucho las finanzas. De ahí, después de estar en operadora de bolsa, irme a Banco Oriente y luego irme a Bancomer, al que era mi jefe, que era Víctor Manuel Borrás, lo invitan de director general de Infonavit. Y él, lo visito, platico con él, y me dice, me invita a trabajar con él, pero no me invita: ven, te voy a dar un puesto. Me invita y me dice: oye, va a haber un examen de oposición en todos los estados para nombrar a un delegado. Y de ahí presento mi examen de oposición, y afortunadamente las 3 propuestas que estaban para Veracruz, yo quedé con mayor puntaje y me quedo como delegado en el estado de Veracruz. Aquí estuve, yo creo que 6 o 7 años como delegado, o más, 8. Implemento un modelo que le presento al Consejo de Administración del Infonavit, de lo que era la coordinación de un mercado global de Infonavit para la zona sur-sureste, y se considera que sí se debía de hacer. Entonces me nombran coordinador de delegados de toda la sur-sureste. Posterior a eso, me invitan como delegado en la Ciudad de México. Estando ahí como delegado de la Ciudad de México, se presenta la oportunidad de fusionar la Ciudad de México con el Estado de México, y hacemos la fusión, y me quedo yo al frente, y operábamos el 45%. Dime una cosa, en el Infonavit, es decir, de la estrategia financiera que se puede manejar en una casa de bolsa, en un banco,
tenía que ver, por decirlo de alguna manera, con la estrategia que había que aplicar para las propuestas que hiciste en ese momento Infonavit, o sea, o eran... No necesariamente, eran temas totalmente de planeación estratégica. Ok, financiera, por supuesto. Financiera, era muy especializada la administración financiera del Infonavit, había un área, la Subdirección General de Administración y Finanzas, que muy profesional, y nos designaba un presupuesto. Okay. Y de ese presupuesto, pues había que ejercerlo, no podías dejar, por ejemplo, si en algún estado había X número de derechohabientes que cotizaban en Infonavit, claro, y no tenían el derecho del ejercicio de su crédito, bueno, pues vamos a invitarlos, porque era, a diferencia de un crédito en un banco, tú tienes una solicitud de un riesgo, de un crédito. Tú solicitas y el banco puede decir si te da el crédito o no. El Infonavit no te puede decir si te da el crédito o no. El Infonavit tiene la obligación constitucional de darte el crédito. Entonces, ahí nosotros promocionábamos que hubiera la oferta suficiente de viviendas para que los derechohabientes pudieran ejercer su crédito, pero una oferta adecuada a la demanda. Si había viviendas que, por dar un ejemplo, valían $1 millón y la capacidad de crédito más la capacidad de ahorro, que es la capacidad de deuda que tiene, de compra que tiene un derechohabiente, era de $500,000, había que tener viviendas de $500,000. Entonces, desde organizar la industria de la vivienda para hacer productos acordes a la demanda, hasta a las regiones, por cada una de las regiones, hasta poner un proceso que nos permitiera escriturar con los notarios, inscribir en el registro público de la propiedad, dejar las garantías y todo esto, como también un proceso de recuperación de crédito. Claro. Entonces, oye, eso es lo que hacíamos. En todos estos puestos que has estado, ya platicaremos de algunos otros, pero Infonavit, dime una cosa que ahorita que te veo y te escucho, pienso, ¿cuántas personas se pueden llegar a acercarse, amigos, conocidos, a pedir favores, a pedir situaciones? ¿Te pasa mucho? ¿Te pasó mucho estando en el Infonavit? ¿Y si te pasaba, cómo lo tomabas o cómo le haces para sortear que la gente no se quede enojada? Mira, yo creo que dentro de los valores que me dieron en mi familia, me dieron uno que es la vocación de servicio, y otro la orientación a resultados, y otro el cumplimiento. Entonces, cuando tú tienes claro qué debes de hacer, vas a ayudar a todos, y el ayudarlos no necesariamente es resolver su problema. Claro. ¿No? Entonces, si una persona no le alcanzaba o no era derechohabiente, pues no los podías resolver su problema. Los ayudabas, los asesorabas, les explicabas, los guiabas, pero no les resolvía su problema, los ayudabas. Claro. Entonces, nunca te metes en problemas. Cuando tienes esas palancas, lo social y los valores, no tienes por qué. Sí, es que yo no digo, ustedes son una familia súper conocida, reconocida en Jalapa, en Veracruz, en nuestro estado. ¿Y cuántas personas podrían llegar? Oye, Enrique, mira, traigo esto, apóyame, ayúdame. Debe ser o sea, los puestos pueden ser muy gratos, pero también de repente pueden ser como con demasiados compromisos, ¿no? Sí, pero fíjate, sí, tienes toda la razón. Pero la mayoría que se acerca a mí, y que se los agradezco por la confianza, llega y desconoce los procesos, y a la hora que se los explicas, resuelves el problema, porque si tiene el derecho a hacer eso, pues lo facilitas, y si no tiene el derecho, pues le tiene que buscar por otro lado, ¿no? Sí, claro. Y eso ha sido parte de lo que yo he tenido toda la vida, tanto en el Infonavit, como en Invivienda, como ahora en la Secretaría de Desarrollo Económico. Orientas a la gente, atiendes a la gente, los guías, los acompañas en el proceso, y cada quien sabe lo que puede. Cuando hablas de estos valores de la familia y todo lo que tus padres inculcaron, tu madre fue historiadora, y bueno, pues tu papá un ingeniero también prominente en todos los sentidos. Tus hermanos, algunos tengo el gusto de conocerlos, sobre todo al buen Rafa, que es cotorrísimo. Ese hombre, desde que lo ves te empieza a hacer reír, no para es muy simpático, ¿no? Alguna vez me platicaba, y no recuerdo la anécdota bien, de que tu papá les dijo, se va fulano, sutano a TEC de Monterrey, y se echaron un volado y ganó uno, y entonces él se regresó. En esos días cotidianos de familia, de viajar, de pasear, ¿no? Porque además, él me contaba, ¿no? Que paseaban mucho. Sí. ¿Cómo eran esa forma de interactuar entre todos ustedes? Pues mira, la verdad es que siempre
con mucho respeto, ¿no? Pero bueno, siendo chavitos pero y adolescentes. Sí, eran familias como las de antes, no muy distinta a la tuya, en donde la autoridad era el papá. Sí, ¿no? sí. La mamá, cuando no estaba de acuerdo con el papá, lo platicaba de forma muy discreta con él, llegaban a un acuerdo y lo que el acuerdo se decía se imponía en la casa, ¿no? Pero nunca veía. ¿Quién llevaba las riendas en tu casa? ¿Tu papá completamente? Mi papá llevaba las riendas, pero mi mamá siempre con mucha conciencia le hacía ver a mi papá los detalles que ¿Era creía. duro? Sí. Muy estricto. Muy estricto, fue cambiando, pero a medida que fue envejeciendo fue mucho menos estricto. Claro, por supuesto. ¿Viajaban mucho? Viajábamos mucho, sí. ¿Acapulco les gustaba ir? Pues mira, la familia de mi mamá tenía un rancho en una ciudad, bueno, de allá era mi abuelo, en General Terán, Nuevo León, muy cerca de Monterrey, y allá pasábamos las Navidades, entonces era todo una aventura subirse a una camioneta, 9 personas, o a veces 10, porque llevábamos chofer. Claro. Y ahí nos echábamos travesías de 15, 16 horas para llegar allá. Oye, tenían una camioneta ustedes, ahorita que dijiste eso me remonté en el tiempo, de estas RAM, ¿no? Era una camioneta. Sí, una RAM. Sí, primero tenía mi papá de esas, porque no había otras, las Ford, estas Galaxy. No, es que imagínate, para salir a donde sean 9. Sí, la Ford Galaxy, y ahí viajábamos. Y luego mi papá tenía lo que hoy es equivalente a una Suburban. Pues sí, podría ser, pero era una Cherokee, ¿no? Más o menos también, pero tenía 3 asientos, uno viendo para atrás. Entonces, si te tocaba de los que ibas viendo para atrás, ahí había que aguantar, ¿no? Sí. Pero ya luego fuimos creciendo. Hay una anécdota, no sé de cuáles de tus primos, que compraron una vez una combi y se voltearon en la combi o algo así aquí en Jalapa. Alguien me Creo que fue un sobrino de nosotros. Sí, pero que iban así como todos en familia y algo pasó que la combi se volteó o algo. No sé, por ahí, no sé si que de Héctor o alguien lo platicó. Mira, sí. Pero precisamente en La Calera, hace muchos años, ahorita que lo platicas me viene a la mente vagamente esto que sí, en La Calera, que estaba en 20 de noviembre, que era de ellos, Héctor, Jorge, claro. Entonces, agarraron una de las camionetas que estaban ahí y por estar jugando y manejando ahí se voltearon ahí, pero dentro de la propia caldera. Esa anécdota, pero muy creo simpática. Que sí. Oye, bueno, y volviendo un poco a la historia de tu trayectoria, ¿no? ¿A qué edad te casas? Tenía yo casi 28 años. 28 años, con la querida Julia. Con Julia, que ella... ¿Duraron nos mucho casamos, de novios? 4 años y medio. Bueno, pues sí. Y nos casamos 15 días después de que ella cumplió 20. Pero feliz, yo creo que es una mujer muy madura, yo sigo enamorado de ella, feliz. Ella es del norte, ¿no? Ella nació en Aguascalientes, su papá es de Zacatecas, su mamá de Jalisco. Ajá. Y también en el sistema bancario, su papá, conocieron y vivieron en muchas ciudades. Ah, ya. Y cuando ellos llegaron aquí, yo tuve la fortuna de conocerla. Sí. ¿Y tuvieron 3 hijos? 3 hijos. ¿Qué son? 2 varones? Los 3 hombres. Los 3. Por ejemplo, el mayor, ayer me dio la noticia que la próxima semana tiene que ir a la firma de su título, ya le entregan el título. El de en medio también la próxima semana es su graduación de la carrera de economía. Y el más ¿Ellos chico, estudiaron aquí o están...? El mayor aquí, en la Náhuac. El de en medio estudió economía en la Ciudad de México, en el ITAM. Qué padre. Y el más chico se va ahorita en agosto a estudiar arquitectura a la Ibero. Increíble, qué padre. Oye, y bueno, entonces va tu parte en el Infonavit, ahí igual que en los otros puestos sigues, crece. Y de ahí pasas ya a la parte de la función pública, digamos, en el Estado, ¿no? Así es, de estando yo en el Infonavit, un día recibo una llamada del entonces gobernador que si le ayudaba yo, me honró con considerarme, a hacer una estrategia, una política pública de vivienda en el Estado de Veracruz. Entonces yo ya estaba en la Ciudad de México como coordinador general comercial del instituto, del Infonavit, un superpuesto, muy padre, y me invita a venirme aquí a hacer una política pública al frente del Instituto Veracruzano de la Vivienda. Ahí estoy 3 años con el entonces gobernador Javier Duarte, haciendo la política pública de la vivienda. Cuando llega de gobernador el
gobernador licenciado Miguel Ángel Yunes me ratifica ahí mismo, en ese mismo puesto, y cuando gana el hoy gobernador, el ingeniero Cuitlavo García Jiménez, claro, me honra y me invita también como subsecretario de Desarrollo Económico. Claro. A los 6 meses de que... ¿Quién llega de secretario? Ernesto Pérez. Ah, claro, sí. Y a los 6 meses Ernesto, él era el suplente del senador, en ese momento senador, sí, claro, Ricardo Agüed. Claro. Ricardo se va a aduanas y Ernesto Pérez llega como senador. Volviste a brincar para arriba. Y volví a brincar para arriba. Qué padre, pero además, ¿sabes qué, Enrique? Te lo digo de verdad con el cariño y el respeto que te tengo profesional, que no importa las banderas, no importa nada, es decir, importa, Enrique, la persona íntegra, porque digo, solo así tú sabes que al final del camino en la política se entretejen muchos intereses y no siempre lo que se debe, que es en tu caso el valor profesional, el valor de lo que eres, ¿no? Profesionalmente, y eso sin duda habla muy padre de ti, muy bien, de lo cual te debes de sentir muy orgulloso, igual que tus hijos, tu esposa, porque no es fácil. Yo no sé si haya algún otro funcionario público, sobre todo pues en este caso ya del secretario de despacho, el responsable del desarrollo económico de Veracruz, y que no importa si fue PRI, si fue PAN, si fue Morena, importa, Enrique, la persona profesional, y eso la verdad es que te debe de hacer sentir muy orgulloso. Muchas gracias. Parte de los valores que decíamos, ¿no? Cuando tú estás orientado a resultados, al cumplimiento, al servicio, yo creo que para mí cada uno de mis trabajos ha sido un proyecto de vida, ha sido un proyecto de Estado, un proyecto de nación, en donde seguro de que puedo dejar y poner una gotita o un granito de arena para que las siguientes generaciones crezcan y empiecen un escalón más arriba. Claro. Pues ese es mi trabajo, ¿no? Mi tarea. Trato de no meterme en otros temas. Claro. Es muy fácil desviarte cuando tú estás trabajando en cualquier tipo de trabajo, en lo que sea, es muy fácil distraerte. Claro, por supuesto. Pero cuando tú tienes una planeación, sentir el poder, si no tienes la madurez y las bases firmes, te mareas, te pierdes, pero en 3 segundos, ¿no? Sí, yo creo que hay que sentir la responsabilidad. Claro. Cuando tú lo único que sientes es el poder, estás desubicado. Claro. Cuando tú sientes la responsabilidad, entonces los resultados se van a dar. Claro. ¿No? Entonces, si sobre tu espalda y sobre tu criterio y tu educación y capacidad está la responsabilidad de sacar adelante un proyecto económico del Estado, bueno, pues estamos al 100%, todo. Y bueno, aquí lo más importante que le agradezco al gobernador es que nos ha dado toda la confianza para tener un equipo de especialistas en todas las áreas, ¿no? Fundamental. Es una secretaría que tiene un especialista en cada área. Claro, por supuesto. Eso es fundamental también entenderlo, ¿no? Yo creo que de este gabinete, sin duda, tú eres uno de los elementos importantes. El otro día hacíamos algo acá en NB, un reportaje sobre la trayectoria también de José Luis Lima, que creo que también fue, y como lo decimos en el reportaje, de estas sorpresas increíbles. Y hablamos de todos los secretarios que estuvieron antes y cómo pues todos están en terribles circunstancias, lamentablemente. La directora del IPE, o sea, yo creo que son de las personas de verdad valiosas para de lo más rico que tiene hoy por hoy el gobierno del Estado y este criterio que dices, no es decir, no voy a poner al amigo, al compadre, al esto, sino un especialista en cada una de las áreas. El que el señor gobernador te permita trabajar también creo que es fundamental e importante, ¿no? Es decir, tener su confianza y resultados, ¿no? Que son tangibles. Yo de verdad siempre te veo, te sigo en redes y te veo que estás en un lugar y en otro y en otro. De los 3 momentos, digamos, no hablo de los gobernadores, ¿no? Sino de la época de administración. Sí. ¿Cuál has disfrutado más? ¿En cuál te has sentido más divertido, por así decirlo? En este momento yo creo que es en donde más confianza han depositado en mí. Claro. En donde más libertad de actuación he recibido y sobre todo en donde me dejaron hacer un equipo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que aquí está padrísimo. Sí. Oye, Enrique, te veo salir del Palacio Nacional, te veo que vas al Palacio Nacional. Yo como turista 1000 veces entraba, yo pues tú sabes, viví muchos años en México
y mis sábados normalmente eran en el centro histórico. Yo amaba comer, entrar a una cantina, caminar para entrar a Palacio Nacional, en fin. Te veo y te veo también, ¿no? Te veo, se te reflejas en la imagen, que estás contento. Cuéntame qué sensación sientes, ¿no? De haber estado con el presidente de la República, con secretarios de Estado, en una mesa de trabajo, ¿no? Bueno, con el gobernador o sin el gobernador, pero ¿qué sensación? No desde el político, o sea, quiero saber desde Enrique, el ser humano. Mira, y repito, ahí vamos otra vez a los valores. Yo acompaño a mi jefe, que es el señor gobernador. El responsable de las negociaciones, el responsable de la plática es el gobernador, y me distingue diciéndome que lo acompañe, pidiéndome que lo acompañe. Y a las reuniones que voy cada mes para darle seguimiento a un proyecto de nación, que es el proyecto del desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el cual también, con mucho orgullo, me siento muy honrado porque confió en mí el gobernador para que fuera la secretaría la que coordinara los esfuerzos. Cada quien hace lo que le toca, pero bueno, yo doy la cara y coordino los esfuerzos. Y bueno, sin duda, como mexicano, al entrar al Palacio Nacional es increíble. Sí. Sentarte en una mesa en donde están secretarios de Estado, el señor presidente, el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, todo el mundo, y escucharlos hablar, y que en alguna ocasión te permitan a ver, ¿qué opinas? Y expresar una opinión en una mesa, bueno... ¿Te pone nervioso, la verdad? Al principio sí. Como ser humano, todo lo que no conoces es una incertidumbre, ¿no? ¿Impone la mesa? Al principio sí, pero cuando te dan confianza, que también eso es lo que puedo decir, cuando la gente te pide tu opinión, te da confianza, asienta con la cabeza que lo que estás diciendo de alguna forma es correcto, ellos mismos crean un ambiente en donde te permite ir y ahí ganando es al espacio, momento en ¿no? que te den la palabra, o tú puedes alzar la mano y opinar. Yo nunca hablaría sin el permiso, ahí en una mesa así, ¿no? En una mesa así, yo solamente que me den la palabra. Oye, ¿hay mucho protocolo en las mesas de este tipo? Es decir, como conocer esta parte, ¿no? Es decir, ¿es demasiado el protocolo, llegar, sentarse, esperar, saludar, o es más alivianado el plan de estar trabajando ahí? ¿Cómo no, es? Sí tiene protocolo, sí tiene, por ejemplo, primero estás en una antesala en donde platican todos, tienes por respeto guardar, no entras con tu celular, ni mucho menos, se sientan, los lugares están siempre personificados. Yo siempre me siento atrás del señor gobernador, traigo mis apuntes para que si algo le preguntan al gobernador poderlo pasar en su momento, o me consultan a mí. Siempre hay una exposición de seguimiento a las reuniones que yo voy, ¿no? Del proceso. Del proyecto, cómo va el proyecto, el responsable de cada etapa, de cada proceso lo expone, y al final el señor presidente hace un recuento y da el visto bueno, las instrucciones del avance y de las metas que se tienen que alcanzar, y nos deja tareas a todos, y al mes siguiente hay que llegar con los resultados. De exponer. Cuéntame algún personaje que hayas visto, que te haya impuesto, que te imponga, que digas, híjole, estoy frente a tal persona. ¿Ha habido alguien? Sí, yo creo que sí, en mi vida muchísimos, ¿no? Pero simplemente la investidura que tiene un presidente de la República, sea cual sea, cuando estás enfrente a un presidente de la República o estás frente de un gobernador, lo que representa, o un secretario de Estado, representa que es el líder de opinión en esa materia que representa. Y como mexicanos debemos de guardar siempre el respeto. Por supuesto, coincidas o no, a veces con una idea. Pero el día que pierdas el respeto por la institución, sobre todo, que representa, ¿no? La investidura por supuesto, la investidura, que es exacto. En este programa acá entre nos ha habido, y en alguna otra plataforma que estuve también con un programa, han pasado muchísimos empresarios, muchísimos, de verdad muchos, don Agustín Irurita, Tony Chedraui, Chaín, Juan Manuel Díez como empresario, en fin, muchas personas me ha tocado estar frente a ellos, ¿no?
siempre hay coincidencias, no es que en todos hablemos del secretario de Desarrollo Económico, pero siempre hay coincidencias y eres un tipo querido, eres un tipo que los empresarios te ven bien, te acogen bien, te reciben bien. Lo veo en cuestiones públicas que hacen, cualquier tipo de evento, ¿no? ¿Cómo te sientes de estar tan acobijado de alguna manera por un gremio que tú representas, o sea, el desarrollo económico, la parte política? ¿Cómo te sientes en este momento, en el balance de lo que has podido hacer, lo que has logrado, lo que percibes de ellos, de los empresarios? Mira, es una magnífica pregunta, pero comprometedora, ¿no? Para poder hablar con ellos tienes que prepararte. No puedes hablar o darle un consejo, facilitarle un trámite a alguien que vive de eso, que es experto en su industria, en su servicio, en su comercio, y que no sepas de qué te está hablando. Entonces, primero te tienes que preparar mucho. Segundo, creo que lo tienes que respetar. Y tercero, tienes que estar cerca de ellos. Entonces, cuando tú tienes eso en la mente, que tu puesto es transitorio y que estás para sumar, para Qué ayudar. Qué importante que lo digas, vital. Sí, y que estás para ayudar, para sumar, y que a medida de que ellos triunfen, tu trabajo se cumple. Cuando a ellos les va bien, claro, tu trabajo está alcanzando, está subiendo peldaños, y tienes claro que tú eres un servidor. Bueno, se siente uno bien, se siente uno cómodo, y día a día aprendo mucho. Claro. Me tengo que preparar mucho para poder sentarme en una mesa con cada uno. Tengo el gusto de conocer a todas las personas que mencionaste. Recientemente lamento mucho también la muerte de Tony Chedraui. Sí, con él, él era presidente también del Consejo de Bancomer o de BBVA, claro, donde compartimos en algunas ocasiones. A don Agustín, desde muchos años lo conozco, claro, a él y a sus hijos. A los Chaín, a Juan Manuel también. Cuando yo fui director de Bancomer regional aquí, él era consejero, claro, en los años 90. Entonces tengo el gusto, y te platico, cuando yo trabajé en Bancomer, conocí la economía del Estado, y en cada una de las regiones del Estado tuve la oportunidad de ir a promover los créditos. Entonces conocí a las empresas, claro, a los empresarios, a las industrias. Después, cuando trabajé en Operadora Volta, o antes, tuve la oportunidad de acercarme mucho también, ofrecer los servicios a empresarios en el Estado. Pero cuando trabajé en Infonavit, tuve la oportunidad de conocer y trabajar con todo el sector obrero, con los sindicatos. Entonces también me permite conocer no nada más a los empresarios, sino a los sindicatos. Claro. Y eso, tienes que tener la sensibilidad de que cómo tratar a la gente. Claro, por supuesto. Y establecer el lazo, ¿no? El vínculo, porque al final del camino, todos quienes hemos estado en diferentes reuniones y demás, donde tú estás, pues evidentemente tienes la representación del gobierno del Estado, ¿no? Y siempre te aseguro, y así es, todos te vemos con agrado, te vemos, gracias, como un secretario siempre abierto, siempre dispuesto, y eso creo que es muy valioso. Logros interesantes, ¿no?, que se han ido haciendo en estos últimos años, meses, alianzas empresariales con empresas importantes, de las que te sientes satisfecho, que sé que las hay. ¿Cuáles serían, querido Enrique? Pues primero, entender a qué se dedica la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿no? Mucha gente, todavía ayer teníamos una reunión, y mucha gente cree que el desarrollo económico es el mandato que tiene un secretario, un gobernador o un gobierno de decir, oye, pues vamos a crecer. En términos generales, ¿qué es el desarrollo económico, no? El desarrollo económico es que las empresas, los empresarios, con el capital de riesgo de ellos, inviertan, ya sea en el sector primario, que es el campo, el sector secundario, que es la industria, o el sector terciario, comercio y servicios, y que produzcan bienes o servicios que sean aceptados por la sociedad, que la sociedad los compre, los demande, entonces genere esta cadena de valor, y que el gobierno ponga las condiciones para que el empresario invierta, se desarrolle, y que el público, la gente pueda comprar. Entonces ese es el desarrollo económico. Claro. Pero ¿cómo se da el desarrollo económico? Ahí te va. Me siento muy orgulloso porque hemos hecho
procesos sustantivos en la Secretaría que no estaban, sino que teníamos proyectos aislados. Pues mira, voy a hacer un programa que te permita que vendan más, ¿no? O voy a hacer un programa de calidad, Entonces hicimos todo un proceso en donde la gente, desde que tiene una idea, llevarlo a convertirlo en un emprendedor. Después de que es un emprendedor, llevarlo de emprendedor a empresario. Ya que es empresario, que su producto esté listo para comercializar en cualquier anaquel, ya sea regional, nacional o internacional. ¿Y esto qué es? Que cumpla con toda la normatividad de todas las certificaciones que tiene que cumplir. Y luego lo enseñamos a vender, ya sea en un anaquel o en una tienda electrónica, y lo vinculamos con embajadas de todo el mundo, o lo vinculamos con grandes comercios, ¿no? Pero también certificamos a las empresas para que puedan exportar sus productos. Claro. Entonces, si aquí no hubiera dinero, que pueda vender y que el pastel no se termine en el mercado local, ¿no? Claro. Pero también, aparte de esto, estamos atrayendo inversiones. Inversiones, por ejemplo, el año pasado fue el año que mayor inversión privada de mayor cuantía se comprometió para el Estado de Veracruz. El año pasado 129,000 millones de pesos se comprometieron para llegar a Veracruz. Entonces hemos tenido... ¿Fue parte de la negociación con Constellation Brands? Sí, Constellation Brands fueron 26,000 millones. TC Energy fueron 90,000 millones. Braskem Idesa 8,000 millones. Sitza fueron otros 7,000 millones. Y varias empresas. Entonces, el crear la confianza en el sector industrial es muy importante. Ahora, tienes que conocer la economía. ¿Cómo quieres que crezca? Si tú y yo crecimos y oíamos que Veracruz era granero y yunque de la nación, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que el sector primario mantenía el campo. Que el campo mantenía la economía. Hoy, de nuestro Producto Interno Bruto, solamente el 6% viene del campo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos olvidamos del campo, tenemos que volver al campo, pero ese producto industrializarlo. El 30% es del sector secundario, es decir, industria, que ahí puede haber también agroindustria. Y el 64% es terciario, comercios y servicios. ¿Está bien o está mal? Bueno, como responsable yo te puedo decir que la gente trabaja para vivir, no para generar riqueza. Hoy por hoy. Entonces, el 64% de los productos de la economía del Estado, gran parte se dedica a eso, a vivir y no a generar cadenas de valor, no a generar una economía escalonada o encadenada, lo que se conoce como economía compleja, en donde tú compras, en donde produces tu materia prima, especializas la mano de obra, inviertes en tu parte fundamental, en tu proyecto, en tu industria, y entonces tienes un gran arraigo en esa región y te vuelves especialista. Hoy, por ejemplo, el 66% es un comercio o un empresa, un licenciado, un arquitecto, un dentista. Servicios. Que si le va mal, cierra su negocio y se va. Un comercio le va mal, cierra su negocio y se va. Y entonces tienes una economía débil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voltear a la industrialización de nuestra economía o encadenamiento de valor. Que si tú eres comerciante y vendes productos, que tu materia prima esté aquí. Que tu mano de obra esté aquí. Entonces con eso vas generando especialidad, mano de obra, derrama económica, crecimiento económico, cadenas de valor, generas clústeres, autocontenidos, y eso sí te da crecimiento económico. Y sobre todo solidez, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué nos pasó? Y lo digo con respeto y con cuidado, que hace muchos años, bueno, seguimos siendo el estado número 1 de producción de energía del país, pero hace muchos años estábamos totalmente respaldados en la economía, en el Poza Rica y en Coatzacoalcos, en la generación de Pemex, ¿no? En los empleos que generaba Pemex, los salarios que pagaba Pemex. Y cuando se hace la reforma energética, se empieza a pagar la fuerza de Pemex y se fortalecía supuestamente la iniciativa privada. Bueno, la iniciativa privada no llega a producir lo que producía Pemex, pero Pemex sí deja de producir. Y entonces empezamos a ver caídas en nuestra economía, caídas muy fuertes, ¿no? Por supuesto. Y que ahora, ¿cómo le puedes hacer?
en esas dos ciudades que me refiero, y sobre todo en Coatzacoalcos, sí, pues había grandes comercios, hoteles, escuelas, restaurantes, claro, que esas familias que perdieron su empleo, pues dejaron de irles a consumir, y entonces cierran también estas empresas, y hay que reinventar la economía de cada región. Entonces es un trabajo complicado y de equipo, no es un trabajo de una persona. Por supuesto, ¿no? claro. Y sí, me queda más que claro. Y también ahora que explicas con tanta claridad todo este proceso y la función de una secretaría como la que estás al frente, pues esos especialistas son fundamentales, ¿no? Para poder generar todas estas líneas de trabajo, de acción, porque si no inventas no pasa nada, ¿no? Claro. No sucedería nada. Has hecho, y pensando un poco también cuando hablas de estos procesos que han generado, ¿cómo te va con Hecho en Veracruz? Pues es un programa padrísimo. Sí. ¿Por qué? Porque ha habido eslogans muy buenos en el pasado, pero no teníamos uno con el registro, siendo el gobierno del estado de Veracruz el dueño. Teníamos otro que era un particular y era muy bueno, pero bueno, el Hecho en Veracruz, el dueño es el gobierno del estado, no le tenemos que pagar a nadie por usar eso, ¿no? Y lo certificamos, y esta es la parte cumbre de lo que expliqué hace ratito. Desde una idea que alguien tiene, lo vamos llevando hasta que alcanzamos el registro de la marca Hecho en Veracruz, que es un registro de origen del estado, pero que también paga impuestos, que es una empresa formal, que tiene ciertos niveles de calidad que puede competir en los estándares que en México se requieren. Incluso tenemos un Hecho en Veracruz para la exportación. Mira, yo aquí tengo el logotipo, ¿no? Sí, claro. Entonces para llegar a certificarse, que no es difícil, hicimos muchas cosas. Claro. Ahora las grandes empresas que están llegando a Veracruz se producen sus productos con manos de obras veracruzanas. Claro. Por ejemplo, Nestlé, que llegó en esta administración, uno de sus productos ya tiene el sello de Hecho en Veracruz. Estamos gestionando con grandes empresas, no quisiera yo decir los nombres, pero empresas nacionales y transnacionales, que hay unos productos que los puedan tener. Que están en ese proceso. Entonces, oye, ahorita que dices eso, decía siempre el gobernador Fidel Herrera, ¿cómo me acuerdo de él? Cuando comentaba, no pidan café americano, pidan café veracruzano, ¿no? Y sí, me quedó muy grabado, un tipo con una inteligencia increíble, pero me acuerdo que y yo un poco como mercadólogo decía, pues sí, tiene toda la razón, es decir, porque lo oí en varias ocasiones de decir el tema. Oye, ¿me das un café veracruzano, no digan café americano, pero bueno, es un poco tienes toda razón, y lo mismo nos debe de pasar con uno de los principales productos que salen de Veracruz al mundo es el conocido limón persa. Sí, claro. ¿Qué tiene que ver el nombre de limón persa? ¿Por qué no se empieza una certificación, un proceso, algo desde el punto de vista de mercadotecnia, ¿no? Claro. Pues que ya diga limón hecho en Veracruz. Sí, claro. Sí, por supuesto, veracruzano, ¿no? Limón veracruzano. Sí, por supuesto. Y bueno, veo que el proceso que han llevado con el programa Hecho en Veracruz, que ahí está Susana, ¿no? Al frente, bellísima persona, muy trabajadora y comprometida, igual que la felicitamos, hoy es su cumpleaños. La voy a felicitar, claro que sí. Y bueno, pues personas muy comprometidas, ¿no? Siempre a tu lado, cada uno en lo que debe de estar. Veo una secretaría sin grillas, o sea, realmente abocados a su trabajo, y eso es muy valioso porque pues eso habla de un líder, y qué padre que lo lleves de esa manera, Enrique. Pero ahora te voy a meter en problemas. ¿Qué sigue con Enrique? Te voy a hablar con honestidad. Fíjate que en mesas de amigos, tú sabes, mi gremio es pues el empresarial, ¿no? Vemos siempre un Enrique que podría presidir una jalapa y hacer cosas muy padres. ¿No te gustaría, Enrique? Mira, voy a contestar de dos formas. Sí. ¿No? Una. Contéstame la verdad y luego la política. La verdad es que una persona que no aspira a crecer en su trabajo no debía de trabajar ahí. Claro. Entonces, como persona, aspiro a seguir creciendo, sí, pero una persona que no vive en la realidad, también que nada más es un soñador, no tiene mucho futuro. Claro.
Entonces tienes que tener en la mente todo eso. Uh-huh. Yo no me quita el sueño nada ahorita. Me queda no claro. quiero, tengo un compromiso enorme, como lo dije y empecé esta plática, tengo de mi trabajo es un proyecto personal, un proyecto de Estado, un proyecto de nación, y hasta que no termine no voy a pensar, no me voy a distraer. Claro. Si las cosas se dan, algo, lo que sea, se va a dar, no porque yo diga o no diga o no quiera, ¿no? Claro. Mi vida ha sido así, he tenido la oportunidad de concluir un trabajo y empezar otro, claro, y crecer. Yo siempre estaré dispuesto por mi ciudad, por mi trabajo, por las condiciones, siempre estaré dispuesto. Estoy seguro y muchos estamos seguros que lo harías muy bien. Muchas gracias. Porque además, bueno, sobra decirte, y no son halagos, lo creo así, que pues eres un hombre de estrategia, eres un hombre de visión, con una trayectoria, con rectitud, con un hombre honesto, que queda más que claro, y eso lo hace maravilloso, por el amadísima Jalapa que tenemos, que a de veras adoramos todos los jalapeños, quienes sean. Creo que sería buena idea, pero son pláticas que tenemos a veces y que futuriamos los que nos sentamos a platicar en ocasiones. Ojalá y las cosas se den por Jalapa, y tú digo, hoy todo está muy adelantado, ¿no? Digo, ya estamos en periodo de elección presidencial casi 2 años antes de, y así en todos los sentidos, sí, ¿no? Mira, es importante decirlo, yo más que político, uh-huh, soy un táctico, uh-huh, ¿no? Entonces, sí, aquí lo importante es saber ubicarse en todos lados, como te digo, claro, yo estoy dispuesto, sí, todo el mundo queremos crecer, pero hay que aprovechar las capacidades que cada uno tiene en la vida, ¿no? A lo mejor, claro, hacer una buena estrategia para Jalapa no requiere ser el alcalde. Bueno, sí, pero tú sabes que es importante las riendas, ¿no? Sí. Que se puedan tomar, y si la verdad es que yo sí soñaría un ayuntamiento organizado, un ayuntamiento que tuviese en cada una de sus trincheras a las personas especializadas y demás. Hay grandes personajes, mujeres, hombres actualmente, que bueno, no en todos los puestos, desafortunadamente, pero creo que se necesitan líderes con características como las que tú tienes, que ojalá y se pueda dar. Y bueno, pues mi querido Enrique, la verdad es que ha sido muy padre, y siempre aprendo cuando hablo contigo, porque de verdad explicas muy bien los temas, lo cual te agradezco mucho, y te agradecemos todo. Esta es tu casa, Enrique. Muchas gracias, este espacio, este esfuerzo que estamos haciendo, DNB, Periodismo de Investigación, y que hoy, te cuento, tiene una barra programática de 9 programas. En próximos días se integra con algunas secciones Miguel Molinas, que está ahora en Europa. Estamos invitando a Raúl Pember, que también se integra con una sección. Vamos a hacer más y más programas. Es un espacio que está abierto para ustedes, que están trabajando para, por supuesto, hecho en Veracruz, todo lo que sea difundir y crecer por Veracruz. Bienvenido a NB, Enrique, y de verdad muchas gracias. Al contrario, siempre un placer, y hay que regresar a los berros. Hay que regresar a los berros, por supuesto, a la infancia, sí, a todos esos momentos maravillosos. No te dije salud al principio, pero te digo ahorita, amigo, que sean muchos más éxitos. Muchas gracias por todo. Te agradezco mucho, y amigos, síganos en las redes, denle clic por ahí al NB, Periodismo de Investigación, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en fin, todas las plataformas que hay. Gracias, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.